es más que una transición de esta vida a otra existencia donde ya no hay ni dolor ni angustia. Tener conocimiento de ello me ayuda en mis propias pérdidas y duelos, al saber que los que me importan están bien. Elizabeth Kubler-Ross. Hablando de duelos, precisamente, y con esta frase estaríamos hablando que nuestros muertos nos acompañan y nosotros a ellos. Es una relación no de olvido, sino de una conexión, y eso nos permite conectarnos y estar de una mejor manera. Y hablar de duelos es cómo enfrentamos nosotros cada separación a través de la vida. Qué fuerte el tema de hoy. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy fuerte y es el duelo a través de un proceso de transformación. Porque en este punto de la vida en donde hemos tenido distintas pérdidas y que la pérdida es mundial, yo no conozco a nadie que no haya tenido una pérdida, pues nos coloca a nosotros en medio de una transformación personal y también espiritual, emocional y mental. Si las pandemias, todo lo que sucede, ¿no?, en las guerras actualmente y todo lo que vamos perdiendo en la vida nos hace vulnerables, ¿no? Y más nos valdría conectarnos cómo estamos, qué es un duelo, cómo trabajarlo, cómo convivir con ello, con las pérdidas también, y si no, cómo nos podemos enfermar incluso, porque el duelo es un proceso natural, pero cuando no conectamos con el dolor, no combatimos con esto, no hablamos de lo que sentimos, puede ser algo que nos enferme, nos lleve a deprimirnos de una manera terrible o a somatizar también de una manera muy fuerte. Sí, y durante años quedarnos atorados en esa situación emocional que vivimos, ¿no? Este es el duelo. Nombraremos los tipos de duelos durante este episodio, que es el episodio 3, y les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Jenny Sendejas. Soy Miguel Ángel Montiel. Bueno, y queríamos empezar con esta frase de la pionera de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, que ha escrito diferentes libros. Era una psiquiatra dedicada especialmente al tema de la muerte y de todo lo que tenía que ver con la pérdida y el proceso de la muerte e incluso después de la muerte, porque se sentaba con pacientes a platicar sobre sus experiencias una vez que habían muerto y habían regresado de la muerte. Entonces, ella tiene muchísimos libros que hablan de este proceso del duelo y de la muerte, y que es sumamente interesante. Sí, hablar de duelos, entonces estaríamos hablando de cómo enfrentamos también nosotros lo que es la muerte, ¿no? Y la propia, que es lo más difícil. Se dice que no hay una forma de representarla en la propia situación, que podemos hablar de ella, que es diferente, pero eso también nos mueve una serie de angustias, una serie de persecuciones, y el poder, como desde temprana edad, cuando es posible, poder hablar de ello, podemos dejar un gran legado a nuestros familiares, ¿no? En el amor, en lo que podemos transmitir, sabiendo que si nos aman y amamos no nos van a olvidar, y al contrario, si ellos se fueran antes, no los olvidaríamos también. Es muy complicado, creo yo, pasar un proceso de duelo cuando tienes una pérdida grande, ya sea sobre todo de algún hijo, porque no hay una palabra como tal para definir esa pérdida. Se le llama mocho del alma. Es una palabra en francés, no lo recuerdo ahorita, pero es verdad, ¿no? Hay una parte de tu alma que se va junto con la muerte de un hijo, y creo que es el duelo más doloroso y el duelo menos procesable en cuestión de tiempo. Hay personas que tienen muchas herramientas emocionales para cruzar este proceso del duelo. Hay otras personas que no logran afrontar esta pérdida y que se ven ensimismadas y que se quedan ahí como si el tiempo no pasara. Y eso es muy complicado también para los familiares. Sí, efectivamente, ahorita que hablas de eso, ¿no? Como una madre va a hacer un duelo con su hijo, qué terrible, ¿no?
Y desde el psicoanálisis, ¿cómo explicarlo? Que la madre, en su libido con su hijo, que es esa manera, esa capacidad de amar, esa energía sexual, en la cuestión de ternura maternal, pone en este hijo, ¿no? Y lo hace algo especial, y de pronto el hijo por alguna situación ya no está en esta dimensión, en esta vida. Como una madre tarda, ¿no? Se dice que son los duelos que no se pueden realizar, pero aún así, ¿cómo se puede trabajar? Porque de veras entran a estados de locura, de desconexión. Tú hablabas de una gran depresión, ¿no? Que no pasara el tiempo. Es ahí cuando hablar con el dolor, no combatir el dolor, dejarse llevar como algo natural, a pesar del gran sufrimiento. Esto va a permitir poner en palabras y poder ir recogiendo esa libido que estaba en ese hijo, e irlo recuperando poco a poco al hablarlo, al expresarlo, y poderlo colocar con el tiempo, ¿verdad? Que el tiempo iba a ser relativo también, para poderlo poner en otros proyectos, otras personas, o en uno mismo, ¿verdad? O incluso en otros hijos también, porque Sí. de pronto se ve desbaratada la familia y a través de este dolor hacen a un lado a los otros hijos, que es una situación muy complicada porque solo se enfocan en ese dolor de la pérdida de ese hijo, y los otros hijos se quedan siendo no vistos, sí, o no reconocidos, a la deriva de la situación, y ellos también perdieron a un hermano. Es cierto, madres que de pronto pierden al hijo, en el caso que hablamos, y lo siguen buscando entre los hijos, y preguntan que falta uno, ¿no? Y los demás se sienten invalidados, no vistos, y es un desorden, ¿no? Al grado en que pueden perderse en esa realidad también. Sí, claro, es un duelo muy complicado. Y bueno, hablaremos de otros tipos de duelo, por ejemplo, el duelo anticipado, ¿no? Que se da en algunas parejas, ¿no? Viven el duelo dentro de la relación de pareja, y es ahí cuando pues ya no hay nada que rescatar en la relación. La pareja se ve desconfigurada y es cuando alguno de los dos toma la decisión de irse porque ya no hay nada que rescatar. Y me parece que ese duelo también es importante comentarlo, porque la persona que se queda queriendo es la persona que sufre aún más. Sí, pensaba en estas duelos, cómo son ahora, ¿no? En la vida moderna, con todo lo que son las redes, ¿no? Cómo hay que borrarlos de las redes, del WhatsApp, Instagram, ¿no? Porque si no aparecen, y luego todavía años después vuelven a aparecer porque te envían fotos o recuerdos, ¿no? Y esto hace como más complicado la ruptura, que la libido pueda retirarse de la persona que fue amada, y más que dolió mucho, porque hablamos de que quien es dejado es el que generalmente vive el duelo, no el otro se fue con alguien o hizo Claro, su vida. ese ¿Verdad? tiene más acomodado qué es lo que va a hacer de su vida y tiene un proyecto a futuro, pero la persona que se queda, que creo que es la que crece más en cuestión personal, en la cuestión espiritual, en la cuestión emocional. Sin embargo, hay un proceso de dolor y de desconfiguración, porque todas las expectativas que tenía de la relación de pareja se han destruido por completo, y hay que darle una resignificación y un sentido diferente para poder apropiar ese dolor, contactarlo y saber que podemos transformarlo en algún aprendizaje. A mí me resuena mucho en el sentido no tan positivo esta frase de: es que el otro es tu maestro y vino a enseñarte algo. Y me parece que recoloca a la persona en una posición muy revictimizada, ¿no? El otro no es nuestro maestro. ¿Quién va a querer que el otro sea nuestro maestro a través del dolor? Yo soy mi propio maestro, porque tomo el aprendizaje o la experiencia y lo transformo para mi vida en algo que yo pueda hacer con él a través del tiempo, ¿no? Y me parece muy doloroso que alguien venga y te diga: es que el otro es tu maestro, fue tu maestro de vida, algo te tenía que enseñar. Sí, yo pensaba que, ¿qué aprendo a través de este abandono del otro, ¿no? Que me dejó mal en la vida. ¿Qué tipo de personalidad tiene la otra persona? ¿Y qué me pasa a mí que no pude ver lo que me iba a hacer, el tipo de persona, ¿no? Y entramos entre las relaciones patológicas, ¿no? Entonces, ¿qué aprendo yo de mí mismo y lo que el otro hizo para no repetirlo? Y es cuando viene el trabajo también de la historia de vida de uno.
para no volver a caer en esas condiciones, cómo una relación de pareja tendría que ser entonces. Lo tiene uno que ver, de ser posible, desde antes. En mi salud mental veo la salud mental del otro, y si no, quién sabe qué pase, ¿no? Sí, y por ejemplo, ahí sumo este duelo desautorizado cuando se trata de una relación de pareja entre personas del mismo sexo que ya tenían una relación heterosexual y por ejemplo no los dejan acudir al funeral. Es un duelo que no se vive porque no hay cuerpo que ver, y entonces el cerebro simple y sencillamente se queda en la negación total porque no puede reconocer que esa persona ha muerto. Como también las personas que hoy el tema está muy, muy delicado, el tema de las desapariciones. Cierto. Ese también es otro duelo que me parece muy doloroso y muy complicado, que también de alguna manera se vuelve crónico o Más patológico. de 60,000 desapariciones al año en nuestro México. Claro. Y entonces no hay un cuerpo que ver, no hay ese entendimiento de nuestra cabeza para poder comprender que alguien ya no va a regresar. Sí, está explicado en psicología que es importante ver el ataúd, ver el cuerpo, ver cuando se entierra, porque se simboliza entonces en el psiquismo humano, aunque no en ese momento, porque puede haber una negación, un shock, pero la mente va pudiendo ir haciendo un duelo con el tiempo de que ya no está con nosotros, a pesar que lo recordemos. Entonces en la memoria va a quedar como la presencia, pero sabemos que no está precisamente porque pudimos ver esto. Hay niños que de pronto pueden ver esto, el entierro, el cajón, y años después ayudarle a hacer un duelo, porque si no quedan en la parte precisamente melancólica, o un hecho, o un duelo un duelo patológico donde no pueden representar, no pueden lograr la separación y no pueden recuperar su libido y quedan en la melancolía, que es un problema grave que ya será tema de otro momento, otro episodio. Sí, fíjate que con ese tema de los niños para mí me parece muy adecuado sí hablarles de este tema, del tema de la muerte, porque es importante crear una educación natural sobre este tema. Pero todavía el tema de la muerte es un tema tabú, un tema que no se habla, es un secreto familiar muchas veces, y que detona muchas situaciones y muchas reacciones en la familia, que de pronto el niño se ve envuelto en una condición muy desagradable ante este tema, y es como mirarlo de una manera muy, muy patológica o muy enfermiza, y entonces el niño no puede procesar la información. Pero me parece muy adecuado que vayamos explicándoles y hablándoles de manera muy natural, como cualquier otro tema, como el tema del sexo, como el tema de la diversidad sexual, como el tema del dinero. Del abuso a los niños. Del abuso, ajá. Hablarlo de una forma natural, que sucede. Como tú lo decías, es algo natural, todos lo vamos a vivir. Ahorita que hablas hablar de duelo y no decirlo, ¿no? Un tabú. Pensaba cómo hay una angustia ante la muerte, ¿no? Que no podemos nosotros de pronto hablar porque nos inquieta, nos mueve, nos angustia, ¿no? Entonces nos defendemos negándola. Haciendo un chiste. Haciendo un chiste, en la parte maníaca o otra forma, ¿no? Pero qué importante que nosotros podamos como ver qué es esto de un duelo, cuáles son mis duelos, ¿no? Para que podamos como entonces a un pequeño, a un hijo, a un sobrino o a alguien, transmitirle algo de lo que ya hemos podido metabolizar nosotros, si no quedamos como en la nada, perdidos, y en la entrada a muchas patologías. Sí, claro, y sobre todo también a ciertas enfermedades que vamos somatizando, ¿no? Este duelo que somatizamos a través de estas enfermedades, que no podemos hablarlo porque no tenemos la habilidad o no tenemos la capacidad emocional de poderlo procesar a través del habla, y entonces vienen a nosotros como muchísimas enfermedades, sí, ansiedades, insomnios, situaciones en la alimentación, y me parece que es muy importante, así como tú lo dices, verificar en mí qué duelo es el que vengo arrastrando, porque puede ser de años, puede ser de muchísimos años que yo venga arrastrando un duelo, y entonces se me van a ir sumando a otros.
y eso es importante irlos resolviendo. Hay un término desde el libro Clínica con la muerte de Alcide Alizade que habla del coubade, que es precisamente el cuidador del que está por morir. Puede pasar años acompañándolo, pero ¿cómo se va identificando? Hay una simbiosis, es como un cuerpo para dos, donde va como conectándose a tal grado sin conciencia, entonces siente lo del enfermo. El día que muere, ¿verdad? Entonces el otro va a seguir con los síntomas. Y se han visto que año y medio alrededor las estadísticas mueren el que cuidaba al que falleció. Sí, es importante, creo, mencionar es el síndrome del cuidador, ¿no? Este síndrome que se da, del que hablas, Sí. donde la identidad se ve sumada al enfermo, ¿no? El proyecto de vida o el sentido de vida del cuidador no existe en realidad para sí mismo, se vuelve completamente hacia el enfermo, y cuando muere este enfermo, el cuidador se ve totalmente paralizado ante la vida, porque ahora es como, ¿y ahora qué va a ser de mí? Si este era mi sentido por el que me paraba todos los días, por el que trabajaba todos los días, ¿ahora qué va a ser de mí? Y es importante también mirar al otro, porque de pronto cuando vemos al enfermo, todas las energías y las atenciones se van para este, pero para el cuidador no hay una vista. Y muchas veces el que va a morir, lo cuidan tanto, lo atienden, que no muere, y el otro que no se cuidó puede ponerse muy grave y hasta... En riesgo. O en riesgo, ¿no? Está documentado todo esto. Sí. El tema de la muerte es extenso y me parece que una de las herramientas que pueden ayudarle al paciente a afrontar el proceso de duelo es la tanatología, ¿no? El arte de aprender a vivir de una manera diferente. Y la tanatología es una herramienta muy eficiente para este tipo de situaciones. Y es que hoy en día creo que no hay tanta difusión en este tema del acompañamiento. Hoy se ha dado un poco más, pero no tanto como el necesario, por ejemplo, en los hospitales, que hay tanto fallecimiento y es importante tener esa área bien establecida en los hospitales para poder acompañar a los dolientes. Ahorita pensaba en la cultura, en la nueva cultura que nos permita sentir el dolor, dejarnos llevar para dirigirlo mejor, no ir contra él. De ahí pensaba en la definición, ¿no? de dónde viene la palabra duelo, ¿no? Que viene de dolor, pero también de combate, ¿no? De lucha. Entonces también cómo combatir con el dolor, no contra él, sino metiéndonos al dolor, a la muerte, para luego podernos en salud salir en un buen duelo y meternos a la vida, a la salud mental y en las ganas de vivir, ¿no? Nuestra liberación de nuestra libido también. Sí, y ahorita que hablas de la cultura, nosotros como mexicanos somos excelencia en hablar del tema de la muerte con todo esto de las calaveritas, de las catrinas, de hacer todo este ritual del proceso de la muerte en este sentido folclórico, ¿no? Y me parece una forma muy maravillosa de poder encauzar el duelo. Sí, yo creo que en este contexto, si entendemos que muchas veces hacemos todos estos rituales, ¿no? Porque de pronto honramos al que fue, ¿no? También le tememos, también tememos nuestra propia muerte, pero lo ponemos en rituales, en expresiones, nos comunicamos con aquellos que ya no están, pero que son parte de nosotros y no los olvidamos. Entonces sí hay una interacción, ¿no? Si estamos conscientes y lo hablamos de lo que nos dolió, tendrá una ganancia extraordinaria. Sí, claro. Recuerdo en ver alguna película, creo que se llama La tumba de las luciérnagas, es una película muy bonita, creo que es algo como caricaturesca. Bueno, véanla. No voy a spoilearla aquí porque tienes que verla. Sí. Verdaderamente es Veámosla. una película que mueve mucho en cuestión emocional y sentimental, y que de alguna manera
cuando yo la vi me di cuenta de que todos tenemos un fin, pero que la forma en la que podamos ser acompañados, en la forma en la que podamos vivir ese dolor, Sí. será el resultado de afrontar sí o no el proceso del duelo. Si ahorita que hablas de todo ello, me acuerdo también de otra película, Violines en el cielo. Ay, sí. Es una película donde se le honra al que ya falleció, se le hace todo un ritual. Y más allá, bueno, de la película, pensaba en algunos casos donde ha habido gente que ha sido torturada, ¿no? Llegan al lugar, ¿no?, donde son tratados los cuerpos, ahora sí se llaman, pues, y de pronto se les habla, los cuidan, los relajan, les dicen que va a estar todo bien, y de pronto como que aflojaran un poco el cuerpo. Hay una reacción incluso después de la muerte. Eso es extraordinario y está documentado científicamente. Sí, claro, hay muchos estudios científicos que hablan cuál es el proceso después de la muerte neurológicamente y químicamente en el cerebro. Y es que hay una expansión neuronal de todas estas conexiones que hacen las neuronas y se puede observar un esplendor en todas estas conexiones. Se dice que cuando alguien va a fallecer, se inhibe completamente el dolor y el sufrimiento y entra en un estado de calma y de paz y que muere. Sí, yo lo he escuchado cuando la persona puede en el amor con sus familiares y el respaldo y precisamente sentir el afecto y saber que no va a ser olvidado y es cuidado cuando estas condiciones se pueden dar, ¿no? De ahí que un poeta, Amado Nervo, habla de en paz, dice, muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque no me diste esperanza fallida, ni trabajos inmerecidos, ni penas inmerecidas, ya lo decía. Y al final, ¿no?, decía, porque al final de mi rudo camino fui el arquitecto de mi propio destino. Luego dice, amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Es lindo, ¿no? Muy Hablamos lindo de la muerte. y muy fuerte, me parece muy fuerte. Creo que irnos en paz en ese sentido de no deberle nada a la vida y haber vivido de una manera extraordinaria, me parece la mejor forma de morir, pero no todos tienen ese privilegio. Creo que hay mucho dolor hoy en día en esta parte familiar, porque hay pérdidas, hay más abandonos, hay más divorcios, hay más situaciones que afrontar económicamente, sobre todo las madres solteras, los padres solteros, las personas de la tercera edad que han sido abandonadas. Entonces creo que no todos pueden vivir ese privilegio ante la muerte, ¿no? Es cierto, y de ahí que tengamos conciencia y la psicoterapia, el trabajo con psicólogo, ¿no?, en lo clínico favorece mucho, porque nos van a respaldar, apoyar, oírnos, regresar nuestros afectos, convivir con ellos, con nuestros muertos, ¿no?, trabajar nuestras angustias, nuestras defensas, nuestros mecanismos de defensas y hacer algo diferente, ¿no? Sí, mira, creo que es muy importante también hablar de este tema de cuando alguien pasa por una enfermedad, ¿no?, y que se recupera de esta y entonces comienza a darle un sentido de vida diferente a su propia existencia. Y creo que es ahí cuando podemos hacer la pregunta ¿para qué? ¿Para qué viví esto? Y es una pregunta muy enriquecedora porque nos conecta con esa experiencia y ese aprendizaje que hemos tomado para nosotros y resignificar nuestra propia vida. Sí, esto me lleva a pensar que si un día vamos a morir, ¿por qué no empezar a vivir, no? Es el acicate donde un día ya no voy a estar aquí, entonces, ¿qué me queda, no? Y mucha gente de pronto cuando hace estas conexiones así sentidas, ¿no?, se replantea la vida, ¿qué he hecho?, ¿qué me falta hacer? Y hay un despertar de la conciencia, ¿no? Sí. En todos los casos, pero ayuda mucho. Cuando sí, de veras nos sentimos finitos, ¿no? Creo que también es importante acudir a terapia para romper con algunos estigmas mentales que vamos cargando y unas creencias familiares que vamos arrastrando,
porque también eso creo que no nos deja vivir de una manera adecuada o de la forma en la que a nosotros nos gustaría, ¿no? Y esa también es una muerte lenta y agonizante. Aquel que no vive de una manera como quisiera vivir, también es doloroso, también es un proceso de duelo. Muy cierto. Ahora, la enfermedad misma, cualquier trastorno de la personalidad, nos limita en la vida y no vivimos. Hacemos que vivimos, ¿no? Sí, como sonámbulos, zombies, no amamos, ¿no? No hacemos proyectos, no mejoramos. Y podemos tener bienes, ¿no? Y muchas cosas materiales, pero faltan las sensaciones de vivir, el por qué estoy aquí, como tú planteabas un poco esto. Y de pronto también hay personas que se sienten muy enojadas con la vida. Y no precisamente creo que sea con la vida, sino con la forma de vivir la vida que ellos han llevado. Porque hay situaciones en las que pues hay personas que no pueden hacer ciertas cosas como les gustaría, pero sí es necesario darnos el permiso de poder alimentar nuestra tranquilidad y nuestra felicidad con pequeñas cosas que nos den placer y que nos den felicidad en ese momento. Por muy oscuro que parezca el panorama, siempre hay una posibilidad y siempre hay algo que nos haga feliz. 5 minutos si quieres en el baño estando solo, porque probablemente afuera en casa se escuchen los gritos, hayan peleas, o que puedas ir al parque y sentarte ahí media hora, una hora y estar contigo, y eso te va a conectar nuevamente contigo, con tu presente, con el aquí, con el ahora, y con el hecho de decir, tengo un día menos de vida, ya no es un día más, porque todos somos finitos y de alguna manera el cuerpo también te va diciendo, esto no es para siempre. Sí, pensaba cómo identificar por qué no soy feliz, ¿no? O sea, qué problemas, qué situaciones, qué duelos no he resuelto o qué circunstancias. Y cuando uno identifica con afectos, con palabras y hasta acompañado de su terapeuta, puede uno entonces trascenderlos, ¿no? Hacer algo para entonces regresar y tener como una vida más, con más dicha, mejores condiciones hasta para amarse y amar a otras personas como la familia, los seres queridos y crear condiciones más favorecedoras. No lo merecemos. Sí, claro, como el tema pasado que hablábamos de los límites, pues esto también es como ponerle un límite y quitarle el freno de mano a nuestra propia vida y decir, ¿qué es lo que me hace falta para vivir de la manera en la que yo quiero y deseo, ¿no? Porque a veces no podemos observar, pero a través de la dinámica terapéutica podemos comprender qué es lo que nos hace falta y darle un giro de 180 grados a nuestra vida probablemente y hacer cosas que nos parezcan más placenteras para esta vida. Pensaba en la pulsión de vida y en la pulsión de muerte, cómo la pulsión de vida nos hace que nos vinculemos, ¿no? Amemos, seamos creativos, la parte del juego, y la parte de muerte destruye, ¿no? No nos deja vincularnos, la envidia, la rabia, las muertes, las guerras, ¿no? Y todos tenemos ambas partes, entonces está en nosotros detectarlas, hacer algo, de alguna manera que no nos carcoman, sí. Sobre todo la de muerte. Y no me voy tan lejos, con esto que mencionas, probablemente la relación que tenemos en casa con nuestros familiares pueda ser como ese freno que no nos haga sentir valiosos y no nos haga sentir que realmente valoramos nuestra vida. La forma en la que nos vamos vinculando. Es importante saber cómo nos vamos relacionando con los otros. Probablemente no tanto por el otro, pero sí por mí. Sí, en eso que dices, puede ser que uno, al ser lastimado, herido, quede uno corajudo y odiando al otro, sí, claro, padre, madre, pero cuando uno empieza a trabajar lo propio y ve que la otra persona no está muy grave, muy enferma, no devalúa, agrede, lastima, uno puede hacer algo con su odio, sabiendo que sí nos daña, pero que lo hace en condiciones terribles desde su historia de vida. Uno puede al menos hacer algo ahí para no seguirse como enganchando, como reaccionando a su agresión y tener tu propio proyecto y vida. Y yo creo que de eso se trata también.
Y probablemente identificar que no lo hace hacia ti realmente, ¿no? Que no es personal, que se lo hace a sí misma, porque todo lo que le hacemos al otro me aleja o me acerca a mí mismo, ¿no? Y en esta relación que tengo conmigo, también hay un proceso de transformación, también hay un proceso de duelo, de resignificar y de darte cuenta que sí vale en mi vida, que sí vale la pena tenerlo conmigo aún y qué es lo que puedo desechar, incluso las relaciones. Saber que las relaciones no duran para siempre ni para toda la vida y que si en algún momento fue bueno, no significa que durará para toda la vida, ¿no? Porque todos somos seres cambiantes y necesitamos comprender que algo en nosotros también cambia y que no vamos en la misma sintonía que los demás. Así es. Y que necesitamos retirarnos. Hablando de esto, ¿no? Somos singulares, entonces cada duelo va a requerir tiempos diferentes, depende de cada persona, el tipo de vínculo, ¿no? Lo intenso que estaba, lo que significaba, y hay también de duelos a duelos, ¿no? Hay duelos como de una madre con un hijo que son terribles, hay otros que como un cambio de ciudad, ¿no? O una ruptura de pareja, que pueden ser difíciles, pero diferentes, ¿no? Pero un trabajo de las emociones, del dolor, y poder como seguirlo, la tristeza, y hablar de ella en lugar de combatirla, solamente como no registrarla, no negarla, y al contrario, hablarla nos va a permitir salir adelante y realizar los duelos, ¿no? Y la salud mental que nos lleva a ello. Claro que sí. Si este tema te está gustando, te está interesando, te invitamos a suscribirte y darle like, compartir el video. Y si hay algo que más puedas aportar para los siguientes temas que vamos a ir tocando, escríbenos y abajo te dejaremos en la cajita de información todos los datos de CEPSE. Estamos en Guadalajara, somos psicólogos clínicos y si algo puedes sumar como temas, como decía, ¿no? O comentarios, con todo gusto, para crecer juntos. Bueno, Miguel, este tema de la muerte nos quedará un poco corto porque realmente es extenso y es introductorio, ¿no? Claro, lo iremos tocando a través de otros episodios que tengamos en Psicoenfoques y no nos despedimos, seguimos aquí, estamos en CEPSE, dejaremos los datos en la caja de información para que puedan localizarnos y suscribirse a todas nuestras redes sociales. Hasta pronto, los esperamos.